Hola Travelnautas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante si están planeando traer su coche desde Canadá o Estados Unidos a México, y es el caso del permiso de importación temporal del vehículo, o también llamado TIP. Este permiso es obligatorio si planeas conducir tu auto extranjero en territorio mexicano, más allá de la zona fronteriza o fuera de la zona libre. Por ejemplo, si vas hacia la Ciudad de México, si vas a Guadalajara, Cancún o cualquier otro lugar que salga de esa zona libre, que son 15 kilómetros a partir de la frontera de Estados Unidos. ¿Por qué es importante que lo tengas? Bueno, porque si no lo tienes, las autoridades mexicanas pueden confiscar tu auto. ¿Qué es el TIP y para qué sirve? El TIP es un permiso que emite Banjército que te permite ingresar un auto extranjero a México de manera temporal sin tener que importarlo de forma permanente. ¿Para quién es? Bueno, para ciudadanos residentes temporales o permanentes en el extranjero, como Canadá o Estados Unidos, que viajan a México con su propio vehículo y planean salir del país en el mismo auto dentro de un plazo permitido. Usualmente el TIP o permiso de importación temporal del vehículo tiene una duración máxima de 180 días. ¿Cuándo no necesitas tramitar un TIP? Es decir, si estás únicamente en la zona libre fronteriza, que son aproximadamente 20-25 kilómetros desde la frontera. En el estado de Baja California también es innecesario tramitar el TIP. Parte de Sonora en la zona libre limitada. O si tu vehículo tiene simplemente placas mexicanas. ¿Cómo se tramita el TIP? Bueno, existen tres formas de hacerlo. En línea, y es la más cómoda y la más recomendada. Yo les voy a enseñar paso a paso en este video cómo se tramita en línea el permiso de importación temporal del vehículo, así que quédate hasta el final del video que te lo voy a explicar de la A a la Z. Pero te puedo adelantar que tienes que hacerlo entre 10 y 60 días antes de la entrada a México y necesitas los siguientes documentos: pasaporte vigente, licencia de conducir, título de propiedad del vehículo o carta de arrendamiento, tarjeta de crédito o débito, documentos migratorios si aplica, y el pago en línea de un depósito que vas a dejar dependiendo del tipo de vehículo, es el monto del depósito. Eso también te lo voy a explicar paso a paso cuando estemos haciendo el trámite en línea más adelante. Número 2, opción para tramitar el TIP es en los consulados mexicanos. Los consulados mexicanos ofrecen este servicio, este trámite. Lo único que tienes que hacer es ingresar al consulado que esté más cerca de ti o que esté en la ruta que estás siguiendo para llegar a México y hacer una cita. Te recomiendo que hagas la cita, digamos, un par de semanas antes, porque muchas de las veces no están disponibles las citas con mucha antelación. Entonces, con un par de semanas, una semana antes, realizas tu cita y vas al consulado mexicano antes de cruzar la frontera hacia México para tramitar el TIP. La opción número 3, y la que yo recomendaría menos, es una vez llegando a la frontera. Existen módulos de Banjército para este propósito. Puedes tramitarlo al momento de cruzar, pero puede haber filas, es más lento y también necesitas la documentación, pago en el momento. Muchas de las veces las copias no van a ser válidas porque nosotros tenemos el hábito en Norteamérica, y lo digo propiamente en Canadá, de tomar simplemente una foto del ID, imprimirla, y eso es lo que nosotros tomamos en cuenta para cuando nos solicitan copias. Sin embargo, en México es diferente. Lo que tienes que hacer es realmente la copia del documento sobre el escáner o sobre la copiadora, y a partir de ahí hacer tú y dar las copias a Banjército. Tienen que estar perfectamente legibles, tienen que estar en blanco y negro y tienen que ser aprobadas por ellos. Entonces, la parte de las copias es todo un tema. Yo te recomiendo que las hagas a partir del documento, no saques foto, no sea una impresión a partir del móvil, porque va a ser rechazadas. ¿Cuánto cuesta este servicio? Bueno, el costo del servicio y del permiso es de aproximadamente $59 más los impuestos. Existe un depósito el cual es reembolsable dependiendo mucho del modelo del auto. Este depósito te lo regresan automáticamente cuando salgas del país de tu vehículo y canceles el TIP antes de que expire. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros pagamos un depósito de aproximadamente $500 porque nosotros tenemos una SUV. Ahora, el tema de la cancelación del TIP es muy importante. Al salir de México debes presentarte en un módulo de Banjército en la frontera para cancelar tu TIP. No te lo saltes, si no lo cancelas puedes tener problemas en futuro si viajas nuevamente con tu auto a México. Entonces no olvides cancelar. Más allá del dinero que tú vas a obtener de vuelta, está el hecho de que no podrías realizar este trámite en el futuro si no lo haces. Te voy a mostrar enseguida cómo es un TIP. Es este, yo lo enmiqué. Lo puedes hacer, te lo recomiendo. Además de enmicarlo, pues bueno, también es recomendable que tengas varias copias en tu auto.
de forma digital también en tu teléfono. Ahorita vas a ver más a detalle todas las áreas que componen este permiso de importación temporal, te las voy a explicar y te voy a explicar también más adelante cómo tramitarlo en línea. Los datos del vehículo es muy importante que cuando lo tramites, te voy a hacer hincapié cuando estamos haciendo esto en línea, que no te equivoques ni en la placa ni en el VIN, porque de lo contrario tu permiso no será válido y podría confiscarte el coche. Entonces es muy importante que tú lo hagas. También es una de las ventajas de hacerlo uno mismo en línea, porque si no lo haces bien o no lo hace bien la gente del módulo de Banjército, puedes tener tú problemas. Entonces hazlo bien. Checa muchas veces los datos de tu vehículo, que si está alguien que ayudante es mejor. Entre dos personas creo yo que podrían tener una mayor seguridad que la información está siendo capturada de forma correcta. Ahora te voy a hablar de nuestra experiencia personal haciéndolo en línea. La gente de Banjército tarda algunos días en validar la documentación que tú envías a través del sistema. Posteriormente te van a llevar a cabo el envío de este tip por correo y tú lo vas a imprimir. Esto ayuda a que una vez que tú cruzas la frontera puedes pasar directo con tu coche sin ningún problema, sin hacer filas, sin estar buscando los módulos de Banjército, y esto va a ser el proceso mucho más rápido. A continuación te voy a dar una guía paso a paso de cómo hacerlo. Entonces, preparado, bueno, lo que vas a necesitar es lo siguiente. Iniciamos entrando a la página del Gobierno de México y vamos a iniciar un trámite de importación temporal de vehículos. Clic en tramita aquí tu permiso y te va a abrir la página de Banjército. Es exactamente lo que tú ves en pantalla y vas a simplemente hacer clic en iniciar nuevo trámite. Vas a aceptar el aviso de publicidad haciendo clic en el botón aceptar, y el trámite que queremos hacer nosotros es específicamente un vehículo extranjero. Esta es una información. Antes de iniciar te recomiendo la leas, habla acerca de los precios y demás condiciones generales también que deberás aceptar para poder continuar. En la primera página vas a tipear o teclear la identificación del importador. En este caso estoy poniendo datos ficticios, pero como te podrás dar cuenta es el pasaporte, el tipo de pasaporte, en este caso canadiense, tu fecha de nacimiento, el número de documento, y verifica que la información esté correcta, porque de lo contrario tendrás problemas con tu permiso. Entonces es muy importante que lo hagas. Si está alguien contigo, mejor aún, los dos pueden validar esta información. Indica cuándo vas a entrar a México y a partir de ese día van a contarse 180 días y ese será el vencimiento como aparece aquí en pantalla. Vas a dar clic en aceptar para pasar a la siguiente página, donde vas a introducir los documentos del importador, es decir, tu nombre, tu apellido, etcétera, tu correo, y vas a ingresar la información acerca de dónde vas a entrar, ¿no? En este caso, bueno, he elegido Piedras Negras, pero tú puedes entrar por cualquier punto aduanal. Esto solamente es para propósitos estadísticos, puedes entrar después en cualquier punto, pero bueno, si tú sabes en dónde vas a entrar, pues ahí lo colocas. Después de esto vas a introducir la información del automóvil y la última página va a ser tu pasaporte y el documento donde acreditas la propiedad del vehículo. En el caso de, bueno, para este propósito de ejemplo tengo aquí un pasaporte, ¿no? Tiene que estar en formato PDF y ese es el certificado de inmatriculación donde viene especificado quién es el propietario del vehículo en Quebec. Entonces vamos a hacer la carga de los archivos. Haciéndole clic ahí en adjuntar, vamos a seleccionar el primer PDF. Trata de que el archivo se vea muy claro. La gente de Banjército es muy especial con esto. La parte de validación no va a pasar si tu documento no está escaneado a buena resolución. Entonces, una vez que tengas esto hecho, hazlo con tranquilidad. Pon tus documentos en esta página de carga de archivos. Asegúrate que son los archivos correctos y que son perfectamente legibles a buena resolución y que están en formato PDF. Después de eso vas a hacer clic en continuar para proceder con el pago. Bueno, no es cierto, es para verificar que toda la información que hayas introducido anteriormente esté correcta. Tu nombre, tu fecha de nacimiento, teléfono, los datos del vehículo son muy importantes. Verifica esto muchas veces. El número de VIN, el número de, el modelo del auto, todo tiene que estar perfectamente bien. La dirección de envío solamente es para propósitos, me imagino que estadísticos, porque no te van a enviar nada. Todo esto va a ser enviado de forma digital. Tu permiso lo vas a tener de forma digital una vez que se hayan hecho
la validación de los datos de parte de Banjército. Aquí aparecen los precios y vas a llevar a cabo el pago a través de tarjeta de crédito. Verifica bien que el pago se haga, porque de lo contrario, pues bueno, no va a proceder esto y nadie va a verificar tu información. Entonces, una vez que hayas hecho el pago, no lo vamos a hacer aquí para propósitos de ejemplo, es la última página, te va a llegar esta información. Una vez que haya ya validado que tu documento está correcto, que lo que tú ingresaste está perfectamente bien, bueno, te van a enviar un correo donde va a venir el número de folio de tu permiso, la vigencia, a partir de cuándo inicia, cuándo termina, los datos de tu vehículo y también te están diciendo aquí que es muy importante que tú verifiques los datos porque es tu responsabilidad. Ahora, este es el documento que viene anexo, es un documento de Banjército que deberás tener en tu vehículo, donde viene la información acerca de ti como importador, los datos del vehículo, muy importante que lo verifiques. También viene información del funcionario, el cual está validando esto y dando pues fe de los datos, además de tener también un código QR en el cual tú vas a tener que hacer el ejercicio, bueno, si lo quieres, yo te recomendaría que lo hagas, de perfectamente verificar que esto está correcto. Lo que va a hacer el código QR es abrir una página de Banjército donde vas a introducir la información que te pide y así tú vas a saber si tu permiso es válido o no, o cualquier autoridad que lo requiera lo va a poder hacer de esa manera. Entonces recuerda esto, consérvalo en tu auto, saca varias copias, fírmalo, al final te tienes que escribir tu nombre y tu firma, no lo olvides, y una vez hecho esto, guárdalo en tu auto, entra el día que tienes pensado entrar, no lo hagas antes, porque de lo contrario no será válido tu permiso, y no salgas después de la fecha de validez, porque entonces estarás incurriendo en una falta y podría ser tu auto confiscado por las autoridades mexicanas. Entonces, eso fue todo respecto a cómo puedes generar este permiso tú solo a través del sistema de Banjército. Ahora, te puedo decir también que el sistema de Banjército a veces está abajo. Si esta página no funciona, inténtalo otro día, hazlo con tiempo. Tú tienes cierto periodo de gracia para poder hacerlo, tienes entre 10 y 60 días antes de la fecha de ingreso, entonces si lo haces con tiempo no vas a tener problemas, pero si por alguna razón la página de Banjército no carga, yo te diría, inténtalo otro día, porque a veces el sitio se cae. Si tienes cualquier duda también, puedes escribir a permisovehiculos@banjercito.com.mx o contactar al teléfono 55 96 89 80 06. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Otra información muy importante que te voy a dar respecto a quién puede manejar tu vehículo la extraje precisamente del sitio de Banjército. Una vez que cruzas la frontera y tienes tu auto con un permiso válido, las personas autorizadas para conducir tu auto son las siguientes: tu cónyuge, esposo, esposa o lo que sea, ascendientes, papá o mamá, descendientes, hijos o hijas, hermanos, extranjeros en condición de estancia de visitante. Es decir, si vas con tus amigos quebecos o tus amigos gringos, bueno, pues ellos también pueden manejar tu auto. Entonces, puedes ir con ellos siempre y cuando también ellos tengan una licencia vigente. No viajes sin licencia vigente, no los dejas manejar sin licencia vigente y sobre todo no viajen a México con su auto extranjero sin un tip válido, porque como les decía al inicio del video, tu vehículo puede ser confiscado. También te recomiendo que traigas tu permiso de matriculación todo el tiempo en tu auto. Eso lo hacemos en Canadá, lo hacemos en Estados Unidos, pero en México lo tienes que hacer sí o sí. Imprime una copia, dejen en la guantera. Nosotros en Quebec tenemos una hoja blanca, anteriormente era una hoja verde, ahora nada más están dando una hoja blanca como la que te presento en pantalla. Nosotros decidimos ir al consulado mexicano para que esta hoja, la cual estaba aparentemente teniendo problemas de aceptación en Banjército, nos la sellaran, nos emitieran una copia certificada, creo que le llaman así. Pusieron ahí una leyenda que te estoy poniendo yo en pantalla. Esto agrega todavía más veracidad a tu documento. No es que sea inválido, pero a veces las autoridades mexicanas no conocen realmente los documentos. Es de forma opcional, esto no es un requisito, esto solamente te lo estoy dando como tip porque nosotros lo hicimos. Es pedir al consulado mexicano que haga la validación del documento y que te lo selle. Estoy mostrándote en pantalla a qué me refiero. Eso también tenlo en tu guantera, en tu auto. Y como te decía, no te dejes sorprender si tu auto está legal, si tienes todos los permisos, si cuentas con tu licencia, no has cometido ninguna infracción, y es más, si la cometiste, simplemente págala, no te dejes sorprender por las autoridades ni por ningún tipo de persona que quiera tomar ventaja de tu condición como visitante en México
ten la seguridad que si tú tramitas el TIP, lo haces de forma correcta y traes todos tus documentos, no debe haber ningún problema. Es por eso que nosotros estamos aquí. Te estoy diciendo paso a paso toda la información que necesitas, y si aún necesitas más información, no dudes en contactarnos, pones un comentario, haces alguna pregunta, nos da mucho gusto responder cada una de ellas. Y eso fue todo por el video, espero te haya gustado. Si te gustó, dale like, comparte, comenta, eso nos ayuda a seguir haciendo videos como este. Te puedo adelantar que el siguiente video va a ser acerca de algo también clave si pretendes llevar tu auto canadiense o estadounidense a México, y es el seguro del auto. No necesitas a nadie más, no necesitas facilitadores, nosotros somos y vamos a motivar siempre a las personas a hacer las cosas por ellos mismos. Este es el propósito del canal y es lo mismo que vamos en el siguiente video. Te voy a decir paso a paso qué es lo que tienes que hacer para tramitar el seguro de tu auto extranjero en México, y posterior a él, si decides venir a la Ciudad de México cuando nosotros estamos aquí, también pendiente de los videos de las cosas que estamos haciendo, pues bueno, también vas a tener la posibilidad de verificar tu coche para poder circular todos los días. Si es que tu coche, bueno, pasa el test de emisiones contaminantes, también vamos a hacer otro video respecto a ese, y posteriormente vamos a hacer un video también del transpondedor o llamado tag pase para las casetas, para que pases rapidísimo, sin problemas, sin que tengas necesidad de efectivo. Entonces este canal se va a poner bastante bien. Si es tu plan venir desde Canadá, amigo, pues bueno, este es el canal correcto. Quédate con nosotros, suscríbete, mantente pendiente, porque vamos a estar publicando mucho contenido interesante. Entonces, bueno, muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima y buen viaje, chicos. Recuerda, Travelnautas, viajar es fácil cuando estás en órbita. Nos vemos en el próximo video. Gracias.